horrible, amor. Esto es muy malo. Me estoy ahogando y no puedo ya más. No sé qué hacer. Y no puedo llamar a emergencias. No me lo coge. Por favor, cuida a mi niño. Y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, por favor, aunque solo fuéramos 8 meses. Diles que los quiero a todos, de verdad. Lo estoy pasando muy mal. Te quiero. Esta es la verdadera razón por la que el gobierno impide la ayuda de militares y soldados en España. La devastación causada por la Dana en Valencia ha dejado miles de ciudadanos esperando ayuda urgente. En medio de la crisis, muchos se preguntan por qué el gobierno ha tardado tanto en desplegar a los militares para sus labores de rescate y asistencia. Rumores y teorías han comenzado a circular, planteando posibles razones detrás de esta controvertida decisión. ¿Es una cuestión de seguridad? ¿Hay razones políticas? En este video exploraremos la verdadera razón que podría estar detrás de la decisión del gobierno de limitar la participación de las Fuerzas Armadas. La Dana que azotó Valencia en 2024 ha dejado a la ciudad en estado de emergencia, con barrios enteros inundados, cientos de familias desplazadas y miles de personas en necesidad urgente de ayuda. Mientras los servicios de emergencia locales y las autoridades civiles se movilizan para atender a los damnificados, una pregunta ha comenzado a rondar en la mente de muchos. ¿Por qué no se ha visto una respuesta más amplia de las Fuerzas Armadas en la zona afectada? En otras ocasiones, la presencia de los militares en situaciones de emergencia ha sido clave para llevar a cabo labores de rescate y apoyo logístico, y los ciudadanos están acostumbrados a ver a la unidad militar de emergencia y a otros cuerpos del ejército en acción. Sin embargo, en esta ocasión, la participación de los militares ha sido limitada y el despliegue más pequeño de lo que se esperaba, lo cual ha generado confusión y preocupación de la población. En medio de la desesperación de quienes esperan ayuda, han comenzado a surgir teorías que intentan explicar esta decisión del gobierno. Algunos señalan que la falta de presencia militar responde a restricciones presupuestarias, mientras que otros afirman que podría estar vinculada a decisiones políticas en un contexto de tensiones ideológicas. Otros creen que podría haber una razón más compleja y menos evidente que influye en la aparente negativa de desplegar a los militares en su totalidad. La controversia ha generado un debate en la opinión pública sobre la capacidad del gobierno para responder a situaciones de crisis y sobre la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones, incluyendo a las Fuerzas Armadas, y aún más en momentos de emergencia. La situación en Valencia ha provocado una serie de cuestionamientos y dudas sobre las decisiones gubernamentales respecto al uso de recursos militares para auxiliar a los afectados por la Dana. Los rumores sobre las posibles razones detrás de la participación limitada de los militares en las labores de rescate y asistencia han incrementado la tensión y la frustración de la población, que espera una respuesta rápida y efectiva en este momento de crisis. La Unidad Militar de Emergencia, conocida por sus siglas UME, ha sido fundamental en múltiples situaciones de emergencia en España, desde incendios forestales hasta inundaciones y terremotos. La UME ha demostrado ser una fuerza preparada y altamente capacitada para intervenir en catástrofes, ya que entre sus capacidades está la de ofrecer tanto rescate como apoyo logístico simultáneamente. La población está acostumbrada a ver a estos militares en acción durante desastres, y muchos consideran que su presencia representa una garantía de seguridad y eficacia. Ante la devastación causada por la Dana, los valencianos esperaban una respuesta rápida y contundente de la UME y otros cuerpos militares. Sin embargo, la presencia de la UME en esta ocasión ha sido notablemente menor, con menos personal desplegado y una menor visibilidad en las zonas más afectadas. Esta ausencia ha generado una sensación de incertidumbre y de desconcierto en la población, que se pregunta por qué el gobierno no ha movilizado todos los recursos disponibles para enfrentar una emergencia de tal magnitud. Uno de los rumores más comunes entre la población y en redes sociales es que el gobierno ha decidido limitar la participación de los militares debido a restricciones presupuestarias. Se dice que el presupuesto asignado a la UME para el año 2024 fue reducido en comparación con años anteriores y que esta limitación económica ha afectado la capacidad de despliegue en situaciones de emergencia. Según esta teoría, la falta de fondos habría hecho que el gobierno priorizara la asistencia de otros cuerpos civiles y que dejara a los militares en un rol secundario. Los críticos de esta teoría argumentan que en una situación de crisis, el gobierno debería poder reorientar fondos y recursos para responder adecuadamente a las necesidades de la población. Sin embargo, algunos funcionarios han señalado que los presupuestos son inflexibles y que la reasignación de recursos no es tan sencilla como parece. Esta explicación ha generado descontento entre los ciudadanos, quienes consideran que las vidas y el bienestar de la población debe ser prioridad y que cualquier obstáculo presupuestario debería superarse para garantizar la seguridad de los afectados.
Otra teoría que ha ganado popularidad es que la decisión de limitar la participación militar responde a factores políticos y tensiones ideológicas dentro del gobierno. En el contexto actual, algunos sectores del gobierno han planteado una postura de reducir la dependencia en las Fuerzas Armadas para labores civiles, argumentando que estas tareas deberían ser manejadas principalmente por cuerpos de emergencia y seguridad civil. Esta postura ha sido promovida por algunos líderes políticos que consideran que la intervención militar en situaciones de emergencia debe ser limitada y que los recursos deben destinarse al fortalecimiento de los cuerpos civiles de protección. Sin embargo, esta posición ha sido criticada por quienes consideran que la seguridad y el bienestar de la población debe estar por encima de cualquier postura ideológica. La posibilidad, al ver la necesidad urgente de ayuda, percibe esta postura como una decisión que perjudica a los ciudadanos en un momento en el que se requiere que todos los recursos posibles estén a la orden. Otro posible factor que explicaría la falta de una respuesta militar amplia es la existencia de regulaciones legales que limitan la intervención de las Fuerzas Armadas en labores civiles. La ley española establece ciertos límites en cuanto al uso de militares en situaciones de emergencia, especialmente en áreas urbanas, donde la intervención de cuerpos civiles como la policía y los bomberos es prioritaria. Estos aspectos legales pueden haber dificultado una respuesta más rápida y masiva de la UME. A nivel logístico, también existen desafíos para coordinar la participación de los militares en zonas de desastre, ya que sus labores deben estar sincronizadas con las de otros cuerpos de seguridad y emergencia. Este proceso de coordinación debe haber retrasado la llegada de los recursos militares y en algunos casos limitado su participación en áreas específicas. A medida que los rumores y teorías sobre la decisión del gobierno continúan circulando, la población ha empezado a cuestionar abiertamente la efectividad de la respuesta gubernamental y el rol de los militares en situaciones de emergencia civil. La opinión pública se encuentra dividida entre quienes apoyan una mayor intervención militar y quienes consideran que la dependencia en las Fuerzas Armadas para labores civiles debe ser reevaluada. Para muchos valencianos, la ausencia de una intervención militar rápida y contundente representa una falta de compromiso por parte del gobierno. Los damnificados, que han perdido sus hogares y enfrentan condiciones difíciles, consideran que la UME y otros cuerpos militares son especiales para enfrentar una catástrofe de esta magnitud. La falta de recursos y de ayuda rápida ha generado un clima de frustración en la población, que considera que el gobierno no ha hecho todo lo posible para movilizar todos los recursos disponibles. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los ciudadanos expresan su descontento y exigen una respuesta militar inmediata. Las imágenes de calles inundadas, de personas atrapadas en sus hogares y de barrios enteros devastados han hecho que la comunidad exija que las instituciones militares participen de forma activa. La discusión sobre la participación de los militares en emergencias civiles ha llevado a expertos en seguridad y líderes políticos a expresar sus opiniones sobre el tema. Algunos expertos argumentan que en una crisis de esta magnitud es fundamental contar con el apoyo de todos los recursos del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Estos expertos señalan que la UME tiene la experiencia y el equipo necesario para manejar situaciones de este tipo. Sin embargo, algunos líderes políticos han planteado que la intervención militar en emergencias debe ser limitada, argumentando que la militarización de la respuesta a desastres podría generar una dependencia que afecte a los cuerpos civiles. Esta postura ha sido criticada por quienes consideran que en momentos de crisis, las diferencias ideológicas deben quedar de lado y que todos los recursos deben estar disponibles para proteger a la población. La polémica en torno a la participación limitada de los militares ha generado un debate público sobre la transparencia en la toma de decisiones del gobierno en situaciones de emergencia. Los ciudadanos exigen que el gobierno explique las razones detrás de su decisión y que justifique por qué no se ha permitido una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en la asistencia a los damnificados. Esta demanda de transparencia refleja una desconfianza en la capacidad de respuesta del gobierno y una preocupación por el bienestar de los ciudadanos en un contexto de crisis. La devastación causada por la DANA en Valencia y en otras áreas cercanas ha sido de tal magnitud que los ciudadanos esperaban ver una respuesta unificada, masiva y eficiente que incluyera a todos los cuerpos de emergencia disponibles, especialmente de la UME, que en otras ocasiones ya había sido clave en situaciones de catástrofe. Sin embargo, la falta de una presencia militar importante en los primeros días tras el desastre generó una ola de teorías y comentarios que intentaban explicar las razones detrás de esta decisión del gobierno. La primera teoría que comenzó a ganar fuerza entre los ciudadanos y en redes sociales fue que el gobierno estaba limitando la ayuda militar debido a restricciones presupuestarias. Según esta teoría, el presupuesto asignado por la UME y otros cuerpos militares en 2024 había sido reducido, lo cual impedía su despliegue masivo en situaciones de emergencia.
Algunos políticos de la oposición y expertos en seguridad pública afirmaron que el gobierno no había previsto adecuadamente los fondos necesarios para enfrentar una crisis de esta magnitud y que la falta de preparación presupuestaria había derivado en la limitada respuesta militar en Valencia. Esta teoría caló profundamente entre los ciudadanos, quienes se preguntaban por qué la asistencia militar había sido tan limitada si contaba con un cuerpo especializado y preparado para actuar en estas circunstancias. La desconfianza en las instituciones aumentó a medida que las promesas de ayuda se retrasaban, y el sentimiento de abandono se intensificó en una comunidad que se sentía completamente desprotegida y sin recursos. Los habitantes de Valencia, muchos de los cuales enfrentaban la pérdida de sus hogares y de sus pertenencias, veían en la teoría presupuestaria una explicación convincente para la falta de ayuda militar y lentitud en la respuesta general. A medida que la tensión crecía y los rumores de restricciones presupuestarias se esparcían, algunos medios de comunicación comenzaron a especular sobre una posible motivación ideológica detrás de la decisión de la limitación de la participación militar en un contexto político tenso y polarizado. Algunos líderes de sectores progresistas habían planteado en varias ocasiones la necesidad de reducir el uso de las Fuerzas Armadas en labores civiles. Según esta postura, la dependencia en los militares para resolver crisis civiles podría interpretarse como una militarización de la ayuda. La idea de una restricción ideológica comenzó a circular con opiniones divididas entre quienes consideraban que esta postura era legítima y quienes argumentaban que en momentos de crisis no deberían haber restricciones ideológicas que limitaran el uso de los recursos posibles para ayudar a los ciudadanos. La población valenciana, especialmente los afectados por la DANA, percibieron esta postura como un obstáculo que retrasaba la ayuda y el socorro que necesitaban con urgencia. Las teorías de motivación política sumaron una capa adicional de tensión, y muchos ciudadanos y políticos comenzaron a exigir una explicación oficial del gobierno sobre sus decisiones. Mientras tanto, los expertos en seguridad y derechos señalaron que en situaciones de emergencia, la intervención de los militares está regulada por una serie de normas legales que establecen límites a su participación en áreas civiles, aunque la UME y otros cuerpos de las Fuerzas Armadas están capacitados para intervenir en catástrofes. La ley establece que su participación debe coordinarse con las autoridades locales y que los cuerpos de seguridad civil deben ser los primeros en responder en estas situaciones. Los aspectos logísticos también jugaron un papel importante en la explicación del despliegue limitado. Coordinar la participación de militares en una zona de desastre requiere un proceso de planificación que incluye la integración de las fuerzas militares con los equipos de rescate civiles. Este proceso, aunque es común en situaciones de emergencia, puede haber sido más lento de lo habitual debido a la cantidad de áreas afectadas y a la magnitud de los daños en infraestructuras clave. Los funcionarios explicaron que las restricciones legales y logísticas eran en parte responsables de la limitada respuesta militar. Sin embargo, esta explicación no convenció a la mayoría de los ciudadanos, quienes consideraban que las circunstancias extraordinarias deberían permitir una intervención militar más rápida y amplia. Para muchos valencianos, la burocracia y los protocolos estaban obstaculizando la ayuda que tanto necesitaban en medio de una crisis. La combinación de teorías sobre motivos presupuestarios, ideológicos, legales y logísticos generó un clima de desconfianza y de exigencia de transparencia por parte del gobierno. Los damnificados y gran parte de la ciudadanía pidieron una explicación clara y detallada de por qué los militares no estaban más presentes en las zonas afectadas y de cómo se planificaría la respuesta en las próximas semanas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de ciudadanos demandando respuestas y criticando la falta de una intervención contundente. Los políticos de la oposición aprovecharon la situación para cuestionar la gestión de las emergencias y para exigir una mayor claridad en las decisiones del gobierno. Este ambiente de desconfianza y de exigencia de transparencia reflejó la necesidad de una comunicación más efectiva y de acciones rápidas que restauraran la confianza en las instituciones. La presión pública y las críticas constantes llevaron al gobierno a responder finalmente a las demandas de transparencia. En una conferencia de prensa extraordinaria, representantes del gobierno explicaron los factores que influyeron en la decisión de limitar la participación militar en las labores de ayuda en Valencia. Según el comunicado, la decisión de no desplegar a los militares en una mayor capacidad se debió a una combinación de restricciones presupuestarias, problemas logísticos y complicaciones legales en la coordinación entre los cuerpos militares y civiles. Los representantes del gobierno advirtieron que la UME y otros cuerpos militares habían enfrentado recortes presupuestarios en el 2024 debido a una serie de ajustes financieros que buscaban destinar más recursos a áreas de salud y educación. Según el gobierno, estos recortes hicieron que los recursos para operaciones de emergencia se viera afectado y que la capacidad de respuesta militar fuera más limitada. No obstante, se aseguró que los fondos serían reestructurados para atender la emergencia actual, aunque se necesitaría tiempo para movilizar los recursos adicionales. La conferencia también abordó la cuestión de la motivación ideológica y política detrás de la decisión.
Los portavoces del gobierno argumentaron que en situaciones de emergencia es necesario mantener un equilibrio entre la intervención militar y el fortalecimiento de los cuerpos civiles. Sin embargo, reconocieron que en esta postura había sido un factor que limitó inicialmente la participación militar en Valencia y que esta política sería revisada para priorizar la ayuda y el bienestar de los ciudadanos en situaciones de crisis. Los representantes del gobierno expresaron su compromiso de revisar los protocolos para que en el futuro no existan limitaciones que perjudiquen la capacidad de respuestas de emergencia como la actual. Esta declaración fue bien recibida por algunos sectores, pero los damnificados y críticos consideraron que esta explicación era tardía y que el gobierno debía haber priorizado desde el inicio la ayuda sin reservas. Esto ha llevado al PSOE como partido gobernante a prometer revisar las políticas y protocolos que regulan la participación militar en situaciones de emergencia, y muchos ciudadanos esperan que estas reformas permitan una respuesta más ágil en el futuro. La controversia en torno de una comunicación clara y transparente en momentos de crisis y la necesidad de que las instituciones adapten sus políticas para priorizar la ayuda a los damnificados rápidamente. La tragedia en Valencia deja una marca profunda en la comunidad y subraya la necesidad de que todos los recursos estén disponibles y accesibles cuando la población los necesite. Comenta la palabra Valencia si crees que Valencia se va a levantar pronto.